Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Gabriel Sepúlveda, soy subdirector de barrios de la Secretaría Distrital de Hábitat. Eh, de antemano les agradezco la invitación al Departamento de Función Pública al evento de experiencias exitosas de gestión ambiental y de hábitat. Desafortunadamente por unos temas que se nos salen de las manos no nos puedo acompañar de forma presencial, pero la idea es que a través de este medio podamos hacer la presentación que teníamos programada respecto a las experiencias de transformaciones urbanas de inclusión social o el programa de la estrategia Habitarte que maneja la Secretaría de Hábitat acá en Bogotá. Básicamente esta experiencia se enmarca en uno de los componentes que maneja la subdirección de barrios en cuanto a la implementación de obras de mejoramiento integral en la ciudad de Bogotá. Esta estrategia surge a partir de esas metas de lograr configurar y lograr transformar y lograr el mejoramiento integral de barrios mediante diferentes estrategias y acciones de acompañamiento social y de inclusión social, como su nombre lo indica, transformaciones urbanas para la inclusión social, mediante diferentes acciones. Esta estrategia se identifica formalmente como el embellecimiento de fachadas que tenemos en la ciudad de Bogotá, pero detrás de esto hay mucho más. Hay un componente social, hay un componente ambiental, un componente de trabajo y de interacción con comunidad que soporta ese proceso de embellecimiento y que quizá ha sido uno de los aspectos más relevantes y el más fuerte que ha logrado de alguna manera empoderar y sobre todo trascender a esa idea de un simple embellecimiento de fachadas. Básicamente las TUPIs, las transformaciones urbanas para la inclusión, se definen como una propuesta de transformación de espacios a través del arte, a través de la inclusión social, a través de la vinculación de los mismos habitantes en sus entornos, en sus barrios, y donde ellos mismos son los que ponen la mano de obra, son los que ponen su espíritu, son los que ponen sus capacidades para transformar estos entornos, y desde la Secretaría y desde el distrito como tal lo que hacemos es simplemente apoyarlos con los insumos, apoyarlos con nuestra capacidad técnica y sobre todo apoyarlos con nuestro esfuerzo y conocimiento técnico para que se puedan transformar estos territorios. A la fecha nosotros llevamos alrededor de 75.000 fachadas pintadas de entre el año 2016 a lo que llevamos del diciembre de 2017. Llevamos 83.000 personas beneficiadas y alrededor de 2.500 personas formadas en este contexto. ¿Por qué personas formadas? Porque la estrategia vincula, además del embellecimiento, programas de capacitación en altura, programas en capacitación en manualidades, en cocina, en diferentes actividades que puedan desarrollar las personas de estos entornos y que pues acompañan ese proceso de embellecimiento. ¿Cómo funciona la estrategia? Básicamente se divide en 4 aspectos. Primero, el componente social. El componente social, como ya lo he mencionado, busca identificar esas capacidades de los habitantes, busca identificar esas capacidad de acción que tengan los habitantes para embellecer sus barrios, ¿sí? Mediante unas estrategias de trabajo social, de activación comunitaria, de vinculación de líderes, de identificación de nuevos líderes y lideresas, de manera que se pueda fortalecer ese componente, se pueda identificar un gran potencial social y de esta manera consolidar un gran capital social que se pueda ver reflejado en el proceso de embellecimiento. El segundo componente es el técnico, donde desde la subdirección de barrios identificamos todos esos predios que pueden tener un potencial de intervención, que pueden tener una capacidad también de mejoramiento y una oportunidad de mejoramiento, y mediante una estrategia de previabilización de predios, previalización de fachadas y de culatas, se puedan identificar cuáles de estos pueden ser intervenidos, de manera que la comunidad los pueda intervenir de forma mucho más eficiente. Un componente artístico donde se vinculan ya sea artistas locales del lugar, grafiteros, grupos locales, grupos de jóvenes que puedan vincularse a la estrategia y que activen o que ayuden a activar al resto de la comunidad. De manera que lo que buscamos es identificar esos potenciales culturales, esos potenciales artísticos que
reflejen y por lo menos evidencien de forma contundente una articulación formal. Y el último componente es el de inclusión. Los contextos donde nosotros intervenimos son barrios de origen informal, es decir, que por sus condiciones sociales, por sus condiciones económicas, por sus condiciones ambientales no están ligados formalmente a la ciudad construida de forma planificada, pero que ya se encuentran legalizados. Y pues sus antecedentes informales les han significado una serie de condiciones que no les garantizan un acceso a servicios, a educación, a transporte público y en sí a la ciudad formal como tal. Entonces, lo que buscamos con esta estrategia es también incluir estos territorios en esa gran mancha de ciudad, en ese gran componente de ciudad urbano, de manera que puedan ser reconocidos, que puedan ser apropiados y que no sean marginados como han sido históricamente. La estrategia Habitarte se ha distribuido en 9 localidades al día de hoy. Estamos en todas las localidades periféricas de la ciudad. Estamos en la localidad de Usaquén con 3 intervenciones, en la localidad de Santa Fe con 10 intervenciones de Habitarte, en la localidad de San Cristóbal con 2 intervenciones, localidad de Rafael Uribe con 2 intervenciones, Usme con 1 intervención, Suba con 1, Kennedy 2 intervenciones, Bosa 2 intervenciones y el más fuerte ha sido Ciudad Bolívar con 2 intervenciones de la estrategia de Habitarte como tal. Adicionalmente hemos intervenido 66 barrios en estas 9 localidades, hemos logrado alrededor de 7 macromurales que se han consolidado a lo largo de la ciudad y una gran cantidad de murales y expresiones artísticas en este escenario. Uno de los potenciales que tiene esta estrategia es la vinculación formalmente de todos los habitantes, no solo de estos barrios, de estos 66 barrios que hemos intervenido, sino también la vinculación de voluntarios, de artistas locales, de artistas extranjeros, de funcionarios públicos, de funcionarios privados, que se interesan en participar en las jornadas de embellecimiento y que también se interesan también en vincularse en la estrategia Habitarte como tal. Es decir, que es una estrategia que no solo vincula a los habitantes de estos barrios, sino que trasciende esas fronteras de los barrios, trasciende esas fronteras de la localidad y vincula a muchos habitantes para garantizar ese propósito único que es la inclusión social, la apropiación del territorio y con esto pues garantizar un tejido social que se pueda desarrollar de forma adecuada. En cuanto a la inversión que se ha destinado para esta estrategia, es importante diferenciarlo en 2 sentidos. La estrategia ha sido apoyada por la Fundación Orbis en el año 2017, la cual ha invertido alrededor de 2.500 millones, un poco más de eso, pero la Secretaría de Hábitat ha invertido alrededor de 20.000 millones de pesos en toda la estrategia, en estas 9 localidades y en estos 66 barrios. Entonces es una inversión bastante fuerte para esos territorios, donde, como lo mencionaba al inicio, no solo se trata del embellecimiento de las fachadas, sino que también se hace unos procesos de acompañamiento social, de capacitación a líderes, a lideresas, y con el ánimo de fortalecer y apropiar estos territorios. De forma complementaria, pero no menos importante, también existe la estrategia Habitando, que va posterior a la estrategia Habitarte. Habitando consiste en la generación de una serie de intervenciones puntuales de corto plazo, tipo placemaking o tipo urbanismo táctico, donde los sectores donde ya hicimos la estrategia Habitarte, donde ya entramos a pintar los barrios, después llegamos con unos mobiliarios temporales de manera que la comunidad los pueda usar, los pueda apropiar y que también se puedan articular a toda esta iniciativa de inclusión social. La estrategia Habitando se han invertido alrededor de 10.000 millones de pesos. En este sentido, estamos aliados con la Secretaría de Cultura y estamos aliados también con otros actores privados donde ellos proponen una serie de actividades culturales, hacen fortalecimiento social, hacen fortalecimiento cultural y nos articulamos en ellos facilitando las estructuras móviles, facilitando el territorio y sobre todo aprovechando todo ese vínculo y ese tejido social que se había construido previamente con la estrategia Habitarte. De manera que, resumiendo un poco, las transformaciones urbanas para la inclusión social lo que buscan es
tomando como excusa el embellecimiento de fachadas, tomando como excusa la pintura de estos barrios de origen informal, lo que buscamos es que la gente se apropie de su barrio a través de la pintura, a través de las intervenciones artísticas, se apropie, se genere inclusión social, se genere fortalecimiento de las capacidades sociales y sobre todo se genere un gran capital social en torno a la apropiación de estos territorios, en torno al fortalecimiento de estas capacidades sociales y que estos entornos que por su origen informal han sido históricamente marginados de la ciudad formal como tal, hagan parte de esta, se incluyan, los habitantes reconozcan a estos barrios con esas capacidades y que se pueda fortalecer y se pueda construir un gran tejido social en esta gran ciudad Bogotá que conocemos con alrededor de 9 millones o 10 millones de habitantes y que sigue creciendo. Para el año 2018 vamos a intervenir 4 territorios más, vamos a intervenir alrededor de 50.000 fachadas, con una inversión alrededor de 15.000 millones de pesos y esperamos seguir fortaleciendo y seguir construyendo tejido social a partir de esta estrategia de transformaciones urbanas. De hecho que el mensaje es que básicamente el embellecimiento de fachadas no es simplemente pintar la fachada y salir del territorio, sino que desde la Secretaría de Hábitat y desde el distrito lo que buscamos es tomar como excusa esa pintura de fachadas, ese embellecimiento, para garantizar la construcción de un capital social, para fortalecer la inclusión social y sobre todo para que los mismos habitantes se reconozcan como propios de sus territorios, se reconozcan como habitantes y como usuarios de su propio territorio y que se pueda trascender a las diferentes fronteras que tiene la ciudad en cuanto a localidades, en cuanto a barrios, para garantizar la construcción de un tejido social bastante incluyente, bastante ameno y sobre todo bastante capaz de trascender esas fronteras. Entonces en este sentido la presentación de hoy va enfocada a eso. Esperamos que podamos compartir esta experiencia en diferentes ciudades y estamos a la disposición de ustedes para que nos inviten o que les podamos compartir esta experiencia, los logros y también las dificultades que hemos tenido para compartir y sobre todo fortalecer esta iniciativa de transformaciones urbanas para la inclusión social. Muchas gracias.